Recién preguntaba Yo es, Marisol o Marilu, no sé cuál de las dos, ¿por qué se satura? Básicamente porque eso depende de la tasa de reacción de cada una de estas enzimas, ¿sí? Que participan de la fijación del dióxido de carbono, más que nada la de la PEP carboxilasa, y estas enzimas tienen ese nivel de saturación, ¿sí? Fíjense que además depende de que después de que se forme oxalacetato, se reduzca el oxalacetato, se forme malato, y todo este ciclo vuelva para que además haya fosfonol piruvato disponible, para que se siga fijando carbono y se forme oxalacetato, ¿sí? Si alguno de esos procesos se hace más lento, una de esas reacciones quiero decir, se va a hacer más lento todo el ciclo, ¿sí? yo decía que también tiene, a lo mejor tiene que ver con el gasto energético que implica la unión esa, hasta llegar al piruvato para poder desprender un dióxido de carbono. Sí, por supuesto. Ujú. Pero básicamente, con la velocidad y los puntos de saturación que tienen todas las enzimas, por lo tanto todas las reacciones tienen determinado punto de saturación, eh, y entonces esa saturación de todo este proceso refleja más que nada los niveles de saturación de las principales enzimas que regulan el proceso, en este caso la fosfonolpiruvato, ¿sí? La fosfonolpiruvato carboxilasa, la PEP carboxilasa, ¿sí? Y después las enzimas que permiten formar el fosfonolpiruvato a partir del piruvato y formar el malato a partir del oxalacetato. Eh, Tienen su tasa de saturación, o sea, en algún momento se saturan y eso después va a reflejar la saturación de todo el ciclo. El conjunto de reacciones del ciclo de la fijación de dióxido de carbono atmosférico de la PEP carboxilasa, de la C4, tiene en promedio niveles de saturación menores que la rubisco propiamente dicha. Esa es la respuesta, ¿sí? Bueno, profe. Por lo tanto, disculpe, ¿no? Pero digo que en las plantas C3, como ya no dependen de la fijación de la PEP carboxilasa, a niveles altos de concentración de dióxido de carbono van a estar menos limitadas. ¿Por qué? Porque el conjunto de reacciones del ciclo de Calvin, ya descartando todo lo que es PEP carboxilasa, en la C3, tiene niveles de saturación, fundamentalmente la rubisco, tiene niveles de saturación mucho mayores que la PEP carboxilasa. Quiere decir que va a fijar más dióxido de carbono aún a altos niveles de dióxido de carbono, porque se satura a mayores niveles de dióxido de carbono. ¿Sí? Y es menos eficiente a bajos niveles de dióxido de carbono porque en esas condiciones hay mayor peso de la función oxidasa de la rubisco, por lo tanto es en detrimento de la función carboxilasa, ¿sí? Por lo tanto la enzima, la rubisco propiamente dicha, va a fijar menos en proporción que a altos niveles de dióxido de carbono, y además entra en el balance ya la fotorrespiración. En cambio, en la C4 casi no hay función oxidasa de la rubisco porque está en contacto casi exclusivamente con el dióxido de carbono, con carbono en la vaina. ¿Sí? Por lo tanto, hay alta eficiencia de fijación de la rubisco y además no hay fotorrespiración, por lo tanto el balance va a dar siempre más positivo en la C4 a bajos niveles de dióxido de carbono. ¿Entienden un poco eso? Sí, profe, quedó más claro. Perfecto. Esto es la C4, que son plantas, entonces, según lo que les dije, mejor adaptadas a climas de alta temperatura. En general, muchas gramíneas tropicales, por ejemplo el maíz, ¿sí?
muchos pastos que se están usando para producir pasturas en el Chaco, el Gatton Panic y ese tipo de gramíneas, que en ambientes como el nuestro, me refiero a Orán, el Chaco salteño, implican mayor eficiencia de las plantas que tienen el mecanismo de la PEP carboxilasa. ¿Sí? Porque a esas temperaturas la proporción de dióxido de carbono a oxígeno es menor que la proporción de dióxido de carbono a oxígeno que en climas templados, más frescos, porque a esas temperaturas la rubisco tiene menos afinidad y menos tasa de reacción con el dióxido de carbono en su función carboxilasa que en climas templados. Por lo tanto, aislar a la rubisco de todo lo que ocurre en el ambiente es una ventaja en climas cálidos, tropicales. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, eso es importante que después de releer el tema lo puedan explicar ustedes. Y el otro grupo de plantas que incluye otro mecanismo más de, en realidad, cómo organizar la fijación del dióxido de carbono, son las plantas, en general las crasuláceas, pero algunas otras también, que implican un mecanismo ácido también. Y acá también hay otra aclaración, las C4 también implican un ácido, que es el malato, el ácido málico. ¿Sí? Fíjense este esquema. Lo que realizan las plantas que denominamos CAM es que el intercambio de dióxido de carbono con la atmósfera se da en condiciones de oscuridad, a la noche. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mazo, profe. ¿Qué implica? Fíjense en el esquema. Lo que implica es básicamente que los estomas de estas plantas durante el día están cerrados. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Y durante la noche están abiertos, que es básicamente, o en términos muy generales, al revés que en el resto de las plantas. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que el ingreso de dióxido de carbono al mesófilo en estas plantas se da a la noche, cuando el ciclo de Calvin no está funcionando, porque la rubisco se activa con la radiación, ¿sí? Y además, Claro. la fase lumínica que provee electrones, poder reductor, y ATP para el ciclo de Calvin también está detenido. ¿Sí? Sí. A la noche. Entonces, ¿qué realizan estas plantas? El dióxido de carbono ingresa a la noche. Ese dióxido de carbono no está fijado por la rubisco durante la noche. ¿Qué ocurre? Fíjense, la PEP carboxilasa, la misma que en la C4, fija el dióxido de carbono, ¿sí? Que al ingresar al citoplasma se transforma en carbonato, se fija, se forma oxalacetato, igual que en la C4, se forma malato, igual. Y en el caso de estas plantas, el ácido málico, por eso se llama el mecanismo ácido, se concentra, se acumula en las vacuolas, ¿sí? A la noche. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero queda ahí, no arranca el ciclo de Calvin, porque, por todo lo que dijimos recién, no hay fase lumínica y además las 5 enzimas del ciclo de Calvin dependen de la radiación para funcionar. Durante el día, por un lado, estomas cerrados, no hay reincorporación de dióxido de carbono de la atmósfera, pero hay acumulación de ácido málico en las vacuolas, ¿sí? El ácido málico Sí. durante el día Sí, profe. reingresa en el citoplasma, sale de las vacuolas del citoplasma, ¿sí? La enzima málica
igual que en la C4, y vamos a ver que también igual en algunos momentos de la respiración en la mitocondria, transforma el malato en piruvato, ¿sí? Eso es una descarboxilación, por lo tanto, hay una liberación de un átomo de carbono, ¿sí? Y ese átomo de carbono entra en el ciclo de Calvin a través de la actividad del arrubisco, lo que ya sabemos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Básicamente, fijan dióxido de carbono a la noche, porque es en el momento en el que entra el dióxido de carbono desde la atmósfera, porque están abiertos los estomas. Ese dióxido de carbono es fijado por la PEP carboxilasa también en las CAM. Se forma oxalacetato, después malato, y se acumula ácido málico, en las vacuolas. Eso durante la noche. Durante la noche no hay actividad del ciclo de Calvin, porque la fase lumínica de la cadena de transporte de electrones, por ruptura de la molécula de agua, formación de poder reductor y formación de ATP, dependen de la radiación, a la noche no hay. Y además las enzimas del ciclo de Calvin hay varias que dependen de la radiación. Por lo tanto, no hay ciclo de Calvin durante la noche. Durante el día se cierran los estomas, no ingresa más dióxido de carbono de la atmósfera, pero se acumuló durante la noche anterior ácido málico en las vacuolas. Ese ácido málico pasa al citoplasma, el malato después en el cloroplasto es transformado por un lado en piruvato y por otro lado liberado carbono, que ahí sí, durante el día, con radiación, está ya promovida la fijación de ese dióxido de carbono para formar, ¿sí?, los precursores de la glucosa. La ribolosa 1,5-bifosfato se le une un carbono por acción del arrubisco, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, la ventaja, Y sí, la ventaja de estas plantas es que en ambientes muy áridos, ya no solo, o no exclusivamente de altas temperaturas, sino básicamente de ambientes con alta demanda atmosférica, o sea, con alta probabilidad de transpiración durante el día, que puede ser por altas temperaturas o temperaturas medias, pero básicamente por climas muy secos, de baja humedad relativa, ¿sí?, evitan la pérdida de agua durante el día, porque los estomas están cerrados. Y a la noche, cuando las temperaturas son más frescas, más frías, y la demanda atmosférica de agua es menor, o sea, hay menor déficit de presión de vapor, hay menos transpiración cuando los estomas están abiertos, ¿sí? Entonces, es una adaptación de este grupo de plantas a climas donde hay alta demanda de transpiración. Y entonces, a la noche se abren recién los estomas y tienen menos pérdida de agua que durante el día, ¿sí? Pero implica que tengan adaptado el sistema de fijación de carbono para poder fijar el carbono durante la noche y después usarlo en el ciclo de Calvin durante el día, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ya esta es una separación no física, o sea, de ubicar al arrubisco en una célula específica como las células de la vaina en la C4, sino que es una separación temporal. La fijación primaria del dióxido de carbono se da a la noche y la fijación del arrubisco del carbono con el precursor del ribuloso 1,5-bifosfato se da durante el día. Separan en dos momentos la fijación primaria y la actividad del arrubisco. La enzima es la misma que la C4, la PEP carboxilasa. El aceptor primario del carbono es el mismo, es el fosfenol piruvato, igual que en la C4, ¿sí? Y la molécula que se forma en la fijación primaria del dióxido de carbono es la misma que en la C4, que es el oxalacetato, ¿sí? Sí. Bueno, y es importante que entiendan y puedan explicar ustedes entonces por qué es que están más adaptadas a climas que son muy secos y de alta diferencia de presión de vapor durante el día
y de menores diferencias de presión de vapor durante la noche. No necesariamente clima de alta temperatura, sino de alta demanda atmosférica, o sea, de baja humedad relativa, por ejemplo. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, me parece que con esto ya llegamos a cubrir de lo más importante de la cuestión de la fotosíntesis. Yo voy a terminar de armarles el práctico con este enfoque también más de algunas cuestiones ambientales, así se los mando. Y vamos a prestar atención a estas cuestiones, a cómo responde la fijación de carbono de este distinto grupo de plantas a cambios en la concentración del dióxido de carbono, la temperatura. Y fíjense en la última, a ver si llego acá, a esta figura que es la que le pido, les voy a pedir en el práctico, que ya siempre se las doy en el práctico, cómo se relacionan fotosíntesis, transpiración, acuérdense de cómo funcionan los estomas y cómo influyen en el intercambio de agua en estado gaseoso y en el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno con la atmósfera, los estomas. Entonces, cómo se vincula la fotosíntesis, la transpiración, el funcionamiento de los estomas, ¿sí? Y cuando veamos después respiración también, en la próxima clase teórica de las mitocondrias, que ustedes puedan vincular los cambios en todos estos procesos durante el día, tratando de vincularlos con lo que pasa con la temperatura atmosférica, con la humedad relativa atmosférica, ¿sí? Con la tasa de intercambio de los gases, ¿sí? Sí, profe. Bueno, avancen con la lectura teórica, con esta base, vayan anotando dudas importantes que tengan. Bueno, la importancia dénsela a ustedes, yo no tengo problema. Plantéenme las dudas, anótenlas cuando vayan leyendo, y yo les mando en el transcurso del día el práctico, así ya sobre el práctico van pudiendo avanzar con las cuestiones teóricas también, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. apenas se termina de bajar el archivo del grabado de la clase, se los mando, que van a ser 2 archivos, porque fueron 2. bueno, Bueno, Bien. Zoom, ¿sí? Bien. listo, profe. Gracias, espero que sigan bien, cuídense mucho, igual estamos en contacto, cualquier duda me van escribiendo en cualquier momento. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao. Gracias, hasta luego. chao. Hasta luego.